Listo. Buenas noches, hermanos. Tú que nos sintonizas en esta noche, te bendecimos en el nombre de Jesucristo y damos gracias a Dios porque continuamos un taller más en este nuevo año 2021. Continuaremos con este taller de la lealtad. Así es que reciban saludos desde la casa pastoral en Lerma de Villada, hermanos, más allá de las fronteras que nos están sintonizando en esta noche. Reciban nuestras bendiciones y en todos los lugares de la República, porque sabemos que se conectan para recibir la palabra de Dios. Damos bienvenida nuevamente a nuestra hermana Vane, que nos acompaña. Gracias. Esta joven valiente y esforzada. Bienvenida, Vane. Gracias. A nuestro pastor Víctor y su servidora Lali. Le dejo el lugar a nuestro pastor para que él haga la oración inicial para continuar este servicio, hermanos. Hace muchos años, hace como 20 años, una persona me regaló este versículo y desde entonces lo recuerdo con mucho cariño. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y todos y cada uno de los valores que Dios nos ha revelado y que hemos compartido contigo y que estamos escribiendo un libro de valores junto contigo, porque no lo estamos escribiendo solos, estamos junto contigo escribiéndolo, porque estamos haciendo participantes de todo esto que vamos escribiendo. Un nuevo valor como la lealtad es algo que corresponde, debería corresponder a la fidelidad de Dios. Nosotros deberíamos corresponder. Y como dice este versículo, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y si habla de senda, habla de un camino. Nosotros ese camino lo tenemos bien ubicado, es el camino angosto que te lleva a la puerta angosta. Y todos estos valores te van llevando como la luz de la aurora. Poco a poco va iluminando más y más tu vida hasta que el día sea perfecto cuando venga nuestro Señor Jesucristo y encuentre un abundante fruto de todos y cada una de las semillas que fuimos sembrando a través del tiempo por los talleres que hemos compartido cada miércoles. Tenemos años compartiendo talleres, hermanos, y yo creo que hasta que Dios mande a Jesucristo, no pararemos de compartir talleres, escribiendo nuevos libros, nuevos estudios. Y bueno, vamos a orar. Vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial este taller y poner en las manos la vida de Vane, de Lali, de Víctor, para que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en nosotros, pero también a través de nosotros hacia tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Dice tu palabra que en todo lugar que levantemos oración, levantemos manos, porque eso es lo que está escrito. Y levantamos en este momento nuestras manos hacia el Padre en señal de rendición hacia Él. Padre, úsanos para tu honra y tu gloria. El único que se debe llevar la gloria eres tú. Nosotros solamente somos servidores tuyos, que nos has elegido para compartir este taller y que el Espíritu Santo haga lo hermoso ahí en cada hogar que nos sintoniza, pero también que el Espíritu Santo nos guíe en este taller. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este servicio. Amén. Amén. Bienvenido, hermanos, de que has tomado la decisión la más correcta, el congregarte en esta noche. Porque escrito está que donde están reunidos 2 o 3 en el nombre de Jesucristo, Él ahí está en medio de ellos. Amén. Y agradecemos a Dios el que hayas dispuesto tu corazón a obedecer la instrucción de Él de congregarnos. ¿Ya preparados, hermanos? En este taller desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema, el valor de la lealtad. Lealtad significa, hermanos, responsabilidad, trabajar con honor, honrar a Jehová Dios, serle fiel hasta la muerte y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el valor de la lealtad? ¿Por qué enseñar sobre el valor de la lealtad?
Este valor, Jehová Dios lo ha permitido por varias razones. En primer lugar, la importancia de este valor en su palabra en las Sagradas Escrituras. Todos los ejemplos que nuestro Padre Celestial inspiró por medio del Espíritu Santo son ejemplos para ti y para nosotros, que vivimos estos últimos tiempos, hermanos. Yo te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, y escrito está: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También te invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de gente con este valor de la lealtad, como también el valor que es contrario a la lealtad, que es la traición. En las Sagradas Escrituras vemos todos estos relatos y todos estos ejemplos. Nosotros no creemos, porque no está escrito, de que debemos de tener un tiempo o una hora dentro de la casa de oración de testimonios. Eso no creemos nosotros. Sabemos que solamente Dios escogió los testimonios que están en las Sagradas Escrituras para transformar mi vida y tu vida. Los testimonios que hacen dentro de las congregaciones no es otra cosa más que mera religiosidad. ¿Por qué lo digo eso? Lo digo porque no está escrito. Y si no está escrito, es mera religiosidad, aun cuando lo practiquen la mayoría de los cristianos, pero no está escrito. Entonces, nosotros creemos que todo lo que está escrito, eso es lo que Dios nos dio, como leyó Vane, ¿no? En Romanos y en Primera de Corintios, que todo esto se escribió, toda la Escritura para nuestro ejemplo, y también dice en Primera de Corintios 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, eso está escrito. Sin embargo, el tener un tiempo de testimonio, eso no es lealtad hacia Dios, porque hacemos lo que no está escrito, y eso no se le llama lealtad, sino una deslealtad a las Escrituras. Y nosotros estamos viendo este valor, y bueno, vamos empezando con los ejemplos que son las Escrituras, 100% de Escritura. En los años de nuestro ministerio, hermanos, también estamos conscientes de que nos hemos topado con gente leal y desleal. Y creo que tú también en tu caminar también has tenido esas experiencias, tanto buenas como malas, desilusiones, hermanos. He notado el impacto que esto tiene en la iglesia gloriosa de Jesucristo, porque también sabemos de que es un impacto el que alguien se pare y esté en contra de la corriente. ¿Por qué en contra de la corriente? Bueno, porque la mayoría de las iglesias que quizás te has metido tú, todos tienen una hora de testimonio. Antes de la predicación dice, hermanos, llegó la hora del testimonio. Pues hermano, ya levantan y le llevan el micrófono, si es que hay micrófono, y si no, se paran y a capela. Dice, hermano, yo no tengo un testimonio, pero tengo un corito, y se avientan el corito, ¿no? Entonces, todas esas cosas son desleales a Dios, porque Él no nos mandó a hacer eso. Nos mandó, y dice la Escritura, solo predica mi palabra. Así es. Por esta razón es que el tema en esta noche, hermanos, el valor de la lealtad, es tan importante, y daremos varias razones por las cuales este tema es demasiado importante. El ejemplo de la lealtad, el valor de la lealtad, tenemos por ejemplo a Gisi, que fue desleal. Cuando alguien miente en el nombre de su pastor, es pecado. Mal pone al pastor. Por ejemplo, Eliseo fue leal, Timoteo fue leal a Pablo. Demas fue desleal. Ahora veamos 7 razones, hermanos, por las cuales el valor de la lealtad es tan importante. El primer motivo es el valor de la lealtad es para calificar a un ministro.
Cuando nosotros, los pecadores, somos hechos santos por la gracia divina, Jehová Dios hace que el recuerdo de nuestros pecados anteriores nos hagan humildes, diligentes y fieles. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. En todo lo que hacemos, hermanos, o tenemos, hay que reconocer que no lo merecemos, sino que lo atribuimos a la gracia divina, todo lo que es valioso para cada uno de nosotros. Porque escrito está, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no porque lo merezcamos. Si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, Dios sabe que nos va a añadir, y no porque lo merezcamos, porque Él es fiel. Jehová Dios es un Dios de paz, y esa paz nos trajo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo ha abierto camino a la paz y la reconciliación de sí con los pecadores, y que ama la paz en la tierra, especialmente en su iglesia gloriosa de Jesucristo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Dice así: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pacto más firme es aquel que tiene su fundamento en la sangre del Hijo de Dios? No hay cosa buena que tú, Vane, Lali o yo podamos agregarle al sacrificio, pero las falsas enseñanzas nos dicen de que todavía tenemos que hacer ayunos, dejar de comer para poder dominar la carne. Nada hay en los seres humanos que le puedan agregar al sacrificio de Jesucristo. Él dijo: consumado es y hecho está. El Padre no va a reconocer tu sacrificio porque no le sirve de nada, porque tú eres un pecador, yo soy un pecador, de nada le va a servir. Dice, yo te pido de verdad que analices bien el ayuno que Dios escogió en Isaías 58. Léelo bien, analízalo bien, léelo en la versión católica, léelo en la versión Dios habla hoy, léelo en diferentes versiones hasta que lo comprendas bien, de que el ayuno que tú haces y dejar de comer no le agrega al sacrificio de Jesucristo. El fundamento de la salvación está en el derramamiento y el pacto que hizo Jesucristo cuando Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. No hay nada que el ser humano le pueda agregar a eso. Vamos a Isaías 64, 6, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras obras, hermano, no importa lo que parezcan ser. Si pensamos que tienen mérito delante del sacrificio de Cristo, son como harapos y no nos cubrirán, trapos inmundos que solo nos contaminarán, hermanos. Quiero retomar lo que Vane leyó en Isaías 64:6, donde dice, si bien todos, no dice los de esa iglesia, los de esa otra denominación, todos, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Entonces, si nosotros vemos, es que yo tengo que ayunar y convoco en ayuno, la verdad dice Dios que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, ese ayuno que hacemos normalmente es como nuestras justicias que estamos presentando a Dios, pero para Dios son como un trapo de inmundicia, porque le estamos tratando de agregar al sacrificio de Jesús, le estamos tratando nuestro ayuno, y eso para Dios es un trapo de inmundicia. Y tenemos que entender esto, mis hermanos, porque no podemos, es que en las Sagradas Escrituras, sí, en las Sagradas Escrituras está el ayuno, está el cilicio, está la ceniza, sí, pero cuando vino Jesucristo, Él cumplió todo esto, y ahora nos dejó la gracia.
La gracia de un nuevo pacto que es por la sangre de Jesucristo. Y hoy no tenemos que agregarle nada porque sería como una justicia ante Dios, como un trapo de inmundicia ante Él. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque no puede poner el 99% Jesucristo en su sacrificio y el 1% tuyo. No puede ser. Él cumplió el 100% en su sacrificio y dijo Dios, el Padre, dijo satisfecho, quedó con ese sacrificio y ya no hay más sacrificio que hacer. Y entonces los seres humanos en su religiosidad somos tan desleales que pensamos de que todavía nosotros podemos agregarle al sacrificio de Jesucristo nuestro 1%. Y no es así. Nosotros somos salvos por gracia, solamente por gracia, y abunda sobre gracia. Y nosotros no podemos agregarle al sacrificio de Jesucristo nada le podemos agregar, porque lo cumplió el 100%. 100% Él. Hasta nuestras pocas buenas obras en las que hay verdadera excelencia como fruto por la obediencia de nuestro Padre Celestial son tan defectuosas porque la hace un ser defectuoso y contaminadas por ser nosotros, porque somos carne. Todo lo que hacemos muchas veces queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, y queriendo nosotros agradar al Padre y sorprender al Padre, no lo sorprendemos. No hay nada que sorprender. Dios lo único que quiere es tu obediencia. Lo único que quiere Dios es que tú obedezcas a Dios y que no andes tratando de ponerle el 1% al sacrificio de Jesucristo. Deben de ser lavadas frente. Nosotros como pecadores somos lavados con la sangre de Jesucristo. Toda inmundicia, la sangre bendita de Jesucristo nos lava de toda contaminación. Entonces, ¿qué le puedes agregar tú? Nada. Solamente le podemos agregar nuestra lealtad a Dios. El valor de la lealtad, decirle, ya lo entendí, Padre. Yo quiero, enséñame a ser leal a ti, porque tú eres fiel. Amén. Hermanos, algo muy real, que nada bueno obrará Jehová Dios en nosotros, sino por medio del sacrificio de Cristo y por el amor a Él y a su nombre. Porque muchas veces, hermano, queremos recibir del Padre todo lo bueno, pero estamos haciendo a un lado el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Y hay que darle esa importancia, darle ese lugar que Él se merece en el trono de nuestros corazones. Porque si no, hermanos, Él sí hace salir el sol para buenos y malos, escrito está. Pero todo lo que tú estás esperando, hermanos, para lo bueno, para una vida eterna, es a través de Jesucristo. De que no lo hagamos a un lado, ese sacrificio que hizo uno y para siempre. Y que Él no quiere sacrificio, que sabe que lo haríamos, hermanos. Él quiere un corazón constrito y humillado, que nos rindamos a Él. Nada de esto califica a una persona para el ministerio o cargo. Las Sagradas Escrituras dicen lo que califica a una persona para un ministerio o cargo, el valor de la lealtad. Cuando nosotros vemos de que hay una persona que es votada por la congregación para ser pastor, o porque heredaron el puesto de pastor, esto no es así. El llamado de Dios se da una evidencia por lo que Él está haciendo en la obra de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, de que el hombre o mujer llamado por Dios, Dios lo va a respaldar siempre, siempre, siempre. Adelante, Dani. Por experiencia es un error calificar a alguien por lo que sabe o por lo que no sabe, hermanos. Es un error y peligroso calificar a una persona como ministro o colocarlo en un ministerio por ser experto o inexperto. Te invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Y dice así: así que por sus frutos los conoceréis.
Lo que realmente califica a una persona, hermanos, de verdad en un ministerio es el llamado de Dios. Cuando nosotros estábamos hablando, por ejemplo, del bautismo, hablamos de que Dios me llamó a bautizar. Y si yo bautizo en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo, entendemos de que eso fue una orden y yo debo de entender de que esa orden, el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre y el Espíritu Santo. Y debo de entender por qué voy a bautizarlos. Porque muchos creen de que tomando un seminario para el bautismo y todavía me pongo a calificar a ver quién pasó y quién no pasó, entonces estoy totalmente perdido en lo que es la Sagrada Escritura, totalmente perdido en la nada, de verdad, porque cuando Pablo estuvo en un calabozo con un cepo en sus pies, entonces de repente, él cantando alabanzas, se abrieron las prisiones, las rejas y todo, y el carcelero se iba a matar. Y le dice Pablo, no lo hagas, porque aquí estamos todos. Entonces el carcelero pues fue, le curó sus heridas, y en ese entonces le pregunta, ¿y qué necesito yo hacer para poder ser salvo yo y mi casa? Y le dijo que se arrepintieran, que creyeran en el Señor Jesucristo y fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para ser salvos. Entonces, en esa misma noche fueron bautizados él y su familia. ¿Hubo tiempo para un discipulado o un seminario semejante? No lo hubo. Entonces, refuta la verdad aquellas creencias de que hay que tomar clases para un bautismo. Eso no es cierto. Y lo mismo le pasó a Felipe con el etíope. Solamente en el camino le explicaba lo que era Isaías, porque no lo entendía el etíope. Le explica que hablaba de la venida de Jesús. Entonces él entiende y le dice el etíope, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Entonces él baja las aguas y de ahí lo toma el Espíritu y se lo lleva a otra ciudad. Pero nosotros entendemos estas cosas porque somos llamados por Dios. Pero aquellos que no son llamados por Dios, que nomás se han instituido a sí mismos, esas cosas no las entienden. ¿Cómo las van a predicar si no las entienden ellos mismos, no? Vamos a Romanos, por favor, 11:6. Dice así, y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hay personas que piensan que porque tal hermano o hermana es amistoso, están calificados para un ministerio o cargo. U otro hermano o hermana que se sepa expresar o ser un buen orador o porque trabaja mucho. Tengamos cuidado, hermanos. Esas apariencias engañan y esas no están establecidas en la instrucción de Dios. El apóstol Pablo tenía una justa preocupación por su reputación, pero sabía que aquel que apunta principalmente a complacer a los hombres no resultará con este valor de la lealtad y no resultará ser un siervo fiel de Jesucristo. Así es que, hermanos, Dios nos está invitando en esta noche la lealtad, que seamos leal a la instrucción que hasta el día de hoy no se ha borrado. Él demanda lealtad de su pueblo. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nuestro propio juicio sobre el valor de la lealtad. Nuestra lealtad no es más confiable que nuestras propias obras para nuestra justificación. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y dice así, en el versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Existimos personas que no somos muy amistosas, ni tampoco somos muy buenos para hablar en público, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos este valor de la lealtad.
Por eso gózate, hermano. Si tú eres leal a Dios y a tu contorno, con los que te rodean, alaba a Dios por ello. A ese valor de la lealtad que nos hace ser fieles. Y también damos gracias a Dios por estos fieles de la tierra, cuyos ojos de Jehová Dios están puestos sobre ellos. Yo te invito a que vayamos al libro de Salmos, capítulo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por ejemplo, Noé, Moisés, Daniel, los tres amigos de Daniel, Cedrac, Mesac y Abednego. Punto número 2. El valor de la lealtad es para combatir la quinta columna. Cuando hablamos de una quinta columna, nosotros podemos entender de que un edificio puede tener 4 esquinas. 4 esquinas. Entonces, una quinta columna, pues, ¿cuál es esa quinta columna? La quinta columna es el pastor muchas veces. La quinta columna es aquel siervo de Dios que se está llevando la gloria. Aquella casa de oración nomás necesitaba para ser sostenida ese techo 4 columnas, pero la quinta columna, él piensa de que ese siervo desleal se está llevando la gloria y todos los que están reunidos allí, prosélitos por cierto, se está llevando él solamente esa quinta columna porque él, según él, mantiene y sostiene la congregación. Él sostiene y nadie puede saber más que Él. Él es el que rige y manda todo. Ya no es Jesucristo, es la quinta columna. Y esa quinta columna es la edificación del diablo. Siempre viene a poner una quinta columna. Y esa quinta columna también la pone en medio de tu familia. Esa quinta columna la pone en ese... Porque tú le estás dando, quizás papá, mamá, le estás dando la gloria a Dios, le estás dando la gloria a Jesucristo, pero siempre el diablo va a introducir una quinta columna. Nomás date cuenta, ¿desde cuándo comenzaron tus problemas? ¿Desde cuándo comenzó esa situación? ¿Quién fue el que entró para formar esa quinta columna en tu hogar? ¿Quién es aquella persona que acaba de llegar y entró a hacer disturbios, a hacer separaciones, a hacer dudas y hacer muchas cosas? ¿Quién fue? Entonces nosotros tenemos que evaluar de que esa quinta columna, no nomás en las congregaciones, sino en las familias, que está separando aquella unidad que había, esa unidad que esa persona por medio del diablo, y esa persona, ¿qué creen? Es una persona con cara de piedad. Hasta te dice, yo te ayudo, hasta te pone tu brazo, tú has visto que esa persona te ayuda en todo, lo consideras un miembro de tu familia, un miembro de la congregación, un miembro muy importante. Pero si tú te das cuenta, comenzaron a suceder cosas tremendas a partir de que esa columna entró como una quinta columna en la cual se estaba establecida la paz. Solamente la paz fue distorsionada cuando entró esa persona que vino de parte del diablo a robar la paz en la congregación, como vino a robar la paz en tu familia. Ahí quiero participar, pastor. Sí, o sea adelante. que tenemos que estar muy apercibidos, no confiados, sino saber quién entra, como explicabas ahorita, en la congregación. Estar apercibido porque nos han llegado como con una cara de piedad y una ovejita muy mansita, y nos hemos llevado cada desilusión de lealtad. Es la verdad, que llegan diciéndole al siervo, le han llegado a decir a nuestro pastor Víctor, cuente conmigo, pastor, esto es lo que yo necesitaba y andaba buscando, y se le ha llegado a creer tiempo atrás el siervo. Pero ¿qué pasa? Dios todo saca a la luz. No había lealtad en esa ovejita, sino fue desleal, aún a sí mismo, con él mismo y con Dios. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. También, ¿quién entra a tu hogar? Es muy importante. Muy importante eso. ¿Quién entra a tu hogar? Llámese como se llame, como sea, hermanos. Estemos muy apercibidos. Por eso nos da la instrucción Dios que
orar sin cesar y que estemos velando, hermanos, que estemos como esos atalayas, vigilando, que no se mine ese tipo de personas desleales con una cara de piedad, hermanos. Estemos apercibidos. Porque sí. Y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la verdad. Porque muchas veces somos juzgados. ¡Qué malicioso eres! ¡Qué maliciosa eres! ¿Cómo crees tú? No, ella no puede ser. Él no puede ser. Creo que eso te lo han llegado a decir a ti cuando has querido apercibir aún a tu propio esposo o apercibir a tus hijos. Te han querido contradecir, hermano, hermana. No, mi nieto no, mi hija no, mi esposo no. ¿Cómo crees de esa hermana o ese hermano? No, sí, estemos apercibidos en el nombre de Jesucristo. Porque la paz, tenemos un Dios de paz, que a través de Jesucristo, Él nos dio un pacto nuevo. Y ese pacto, a través de su sangre, el príncipe de paz se ha acercado a nuestro hogar. Pero y se ha acercado a una congregación, pero esa paz un día se pierde. Solo tenemos que ver quién entró, quién acaba de entrar. Aquella persona muy cerca a la que se dice muy leal a ti, quizás sea la persona desleal de parte de Dios, de parte del Dios de este sistema, del mundo, del diablo. Porque acuérdense, Él es el Dios de este mundo y también tiene sus aliados. Y no va a mandar a alguien con cara de matón, va a mandar a alguien con cara de piedad, a tanta piedad de que te va a hacer tu brazo derecho. Tanto así. Puede ser tu yerno, tu nuera, tu muy íntimo amigo, puede ser cualquier persona, puede ser aquel consiervo, aquella persona que le estás compartiendo parte de las añadiduras que tú le estás dando tantas cosas porque está tan cerca de ti. Esa es la persona desleal. Y vamos a ver algunos ejemplos de esa deslealtad. Y como leyó nuestra hermana Vane, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Escrito está. Amén. Un análisis exhausto de las diferentes problemáticas de la Iglesia gloriosa de Jesucristo. Se descubrió que el diablo es un experto combatiente desde adentro, porque su pelea es más eficaz desde adentro que desde afuera. Por esta razón dice que se disfraza de ángel de luz, como un ángel de luz. Y vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice así en el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Les quiero compartir algo que pasamos mi esposa Lali y yo cuando andábamos de misioneros. Les digo que andábamos porque cuando Dios nos hizo el llamado de establecernos en una congregación y dirigir este ministerio, entonces cambió nuestro camino misionero a pastoral. Pero tenemos esa alma misionera, ¿no? Quizás nuestras fuerzas que vio Dios, dijo, esto los voy a aprovechar para ponerlos enfrente como cabeza de este ministerio. Quiero compartirles algo muy importante. Muchas experiencias que nosotros vivimos en el pasado, en nuestro caminar, vimos a una persona en particular, muchas personas, ¿no? Hablando nada más, no de una, sino de muchas personas. Podíamos estar en su casa, platicando, conversando, pero al llegar a la congregación, era como gente poseída. Hablan distinto, se conducen distinto y se comportan distintos. Y luego salen de la congregación y vuelven a ser otras personas. Pero como que sufren una metamorfosis al entrar a la congregación.
hasta hacen un estilo de... Es una transformación literal, porque sus facciones cambian, hacen así, y todo es así, salen y cambian totalmente. Es una, como que hay un Metamorfosis. espíritu transformador, porque la persona no es igual adentro que afuera. Entonces miramos nuestra experiencia, de verdad, tratar muchas familias, dentro y fuera, la misma familia, entran y se transforman. Entonces miramos de que hay mucha hipocresía y hay mucha falta de este valor de la lealtad. El valor de la lealtad nos lleva a ser el mismo hijo de Dios aquí, allá y donde quiera. No sufro transformaciones, no hablo, hasta la manera de hablar, habla la gente como muy bíblica. Y afuera, puras mentiras, hasta malas palabras, expresiones, un carácter feo. Pero esa misma persona entra y es muy bíblico. Oh, hermanito, ¿cómo has estado? Y es una transformación. ¿Verdad, amor? Sí, o sea, cambian las Y expresiones. ella fuera a leer un ramo. Sí, cambian las expresiones. Entonces, ¿qué es esto? La deslealtad. Esa quinta columna, ¿no? Que nos hace desde el siervo que está ahí, no del Dios, del diablo, que nos hace hacer esa transformación en toda la congregación, de una metamorfosis, de una posesión demoníaca, que se da todo en general, aun cuando todos y cada uno son puros hipócritas. De verdad, todos tienen una cara de piedad y se hablan con pura mentira y con pura apariencia, porque es muy cierto, nosotros lo hemos comprobado en nuestro caminar, de que una persona no acepta a la otra, pero le habla de frente a frente. Ay, qué bonito, qué bueno que te veo. Ay, es tan hermoso. En fin, de verdad es una metamorfosis, pero eso es desleal. Y nosotros fuimos llamados a enseñarte este valor de la lealtad. Estos obreros fraudulentos que existen en muchas congregaciones, basta, porque un obrero debe de ser leal a Dios primeramente, para que sea leal dentro de la congregación. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de ser y de ver las cosas de una manera distinta. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32 al 33, por favor. Dice en el versículo 32, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si alguien es un buen ministro de Dios, hermano, llamado por Dios, no por dedazo del pueblo de Dios, ni porque le heredaron ese puesto, ni porque se autonombró, no. Dice, si alguien es un buen ministro de Dios, llamado por Dios y está haciendo las cosas correctas, el diablo tendrá muy pocas oportunidades de combatir desde afuera. Como dijo Jesús, vayamos al libro de Juan capítulo 14, versículo 30, y escrito está: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando dice eso Jesús, entonces él no puede hacer nada con Jesús, ni con los que estamos con Jesús. Por fuera no puede hacer nada. ¿Pero qué hace? Lo que hizo con Jesús. Introdujo a alguien adentro del corazón donde estaba Jesús, que fue el traidor. Así en tu casa, así en las congregaciones. No puede hacerte nada a ti, padre y madre, por fuera, porque tú eres un hombre de oración, porque tu mujer eres una mujer de oración, porque estás en obediencia, porque estás haciendo las cosas como Dios lo manda. ¿Y qué va a hacer? El diablo va a mandar a alguien dentro de tu casa para hacer el disturbio, para hacer el ataque, porque por fuera no te puede atacar, pero va a introducir a alguien adentro de ti. Y ese alguien va a robarte la paz. Ese alguien va a venir a quitar la paz. Antes tu familia estaba unida, todos oraban, todos caminaban en la palabra, pero cuando introduce el diablo a alguien adentro, se pierde todo eso. Ahora ya hay groserías,
ahora hay indiferencias, ahora ya no quiero hablar contigo, ahora suceden cosas así. Hay que observar quién diablo ha metido a nuestra congregación, quién el diablo ha metido en tu hogar. Solo ve eso, observa. Este valor de la lealtad nos lleva a tener leales a Dios para poder vivir en la paz que Dios nos da. Dios de paz, es Dios de paz. Jesús decía que aunque el enemigo venía contra él, este no tenía bases para destruirlo. Hay muchos predicadores en esta misma situación. El diablo no tiene bases para destruirlos, por lo tanto tiene que usar a alguien desde adentro. En el caso del Señor Jesús fue el traidor Judas a quien el diablo usó. Quiero poner un ejemplo. El ejemplo es que creo que no ando muy lejos de la realidad, que cuando el diablo ve la iglesia gloriosa de Jesucristo en armonía, en obediencia, en la sana doctrina de Cristo, o ve tu familia en una total armonía y en paz de Dios, usa poderosas estrategas para vencernos. Vamos a Efesios 6:12, por favor. Escrito está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos estrategas ven que desde afuera, y lo vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Escrito está en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y viendo que las murallas están fuertemente fortalecidas porque tanto como el pastor o como el padre de familia tienen desarrollado este valor de la lealtad, valor que hace unas murallas impenetrables. Entonces, los principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales, fíjense quiénes son los estrategas del diablo. Son demonios poderosísimos, son principados, no son cualquier demonio, son principados, son potestades, son gobernadores, huestes espirituales. Todos estos son estrategas que se ponen de acuerdo cómo penetrar adentro de una iglesia gloriosa, cómo penetrar adentro. ¿Tú crees que va a mandar a alguien con cara de tramposo, que se le ve lo carterista en la cara? No, va a mandar a alguien que a través de la piedad manifiesta en su cara así, ¡ay, cómo vas a pensar de que esa persona, cómo íbamos a pensar que Judas, el traidor que comía y mojaba el pan con Jesús, iba a traicionarlo? ¿Quién iba a pensar? Lo mismo sucede ahora. Lo mismo sucede, los estrategas que son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales, son los estrategas que están buscando alrededor de ti, de tu familia, a quién escoger para introducirlo y desde adentro destruirte. Entonces nosotros vemos que alguna familia, alguien ajeno pero con cara de piedad, son buenos, con muy buenos sentimientos hacia nosotros, para que desde adentro abran las puertas y el diablo entre con todo su ejército. Esa es la manera como lo hace. Y qué hermoso lo que está escrito, ¿verdad? Que leyó nuestra hermana Vane en 1 de Pedro 5, 8 y 9, que tenemos que tomar la espada de la palabra de Dios. Amén. Sed sobrios, dice, y velad, porque, o sea, Dios nos está previniendo a su pueblo. Sí. Sed sobrios y velad, velad. Y el pueblo está durmiendo. El pueblo está durmiendo. Despertemos, hermanos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso Dios nos manda que seamos sobrios y velemos. Orar sin cesar, hermanos. No cesemos de estar orando. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos tenemos padecimientos, hermanos, pero Dios nos está dando la instrucción, nos está previniendo de ser sobrios y velad. ¿Por qué nos dice eso? Porque nos advierte
Porque vuestro adversario, el diablo, no el familiar, no el esposo y la esposa, tu enemigo, el diablo, el enemigo de nosotros, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero nosotros lo vamos a resistir firmes en la fe, pero accionando con la palabra, viviendo la palabra, para que se activen las promesas de Dios a tu vida y a nuestra vida, hermanos. No de que la recite, te la sepa de memoria, sino accionando en ella, obedeciendo la palabra de Dios. Su quinta columna consiste en sus espías, agentes, amigos, simpatizantes, quienes ya están dentro de la iglesia gloriosa de Jesucristo o de tu familia. El diablo solo espera. ¿Qué espera, pastor? Ellos abrirán los grandes portones desde adentro y su ejército correrá al interior. Es semejante al caballo de Troya. Así es como trabaja el diablo. Sus estrategias es buscar, por eso es como león, anda alrededor. ¿Qué anda haciendo alrededor? Más que buscándote a ti, anda buscando quién puede introducir para que desde adentro puedan abrir. Él solamente espera. El diablo solamente espera a quién devorar cuando se abran los portones, porque ese alguien abrió las puertas desde adentro. Entonces nosotros tenemos que ser como la palabra lo acaba de leer y releer Lali, porque dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos, hermano. De verdad, fíjate muy bien desde cuándo se perdió la paz en tu familia. Y ahí está el enemigo que Dios se metió a tu familia. Esta es la única forma en la que el enemigo puede destruir a un ministerio de la sana doctrina de Cristo, exitoso y poderoso, que está haciendo todo lo correcto. De esa forma, hermanos, si nosotros no estamos velando, porque nos descuidamos y cuando menos pensamos, nos confiamos, y en ese descuido entra el enemigo usando al que él quiere usar. Esta es la única forma en la que el enemigo puede destruir tu hogar. Si te das cuenta desde cuándo se perdió la paz en tu hogar, esta es la única forma. Nunca pudo hacerlo desde afuera. Tuvo que introducir a alguien a tu familia para poderte destruir. Donde abunda la comunicación, la armonía y la paz, allí el diablo no puede hacer nada. Él tiene que introducir a alguien allí para poderte destruir. Solo te invito a que analices desde cuándo se perdió la paz en tu hogar, desde cuándo se perdió la armonía y la paz en una congregación. Y vamos a analizar, y si esa persona es ubicada, Dios nos da una instrucción, lo veremos más adelante. Tanto en tu hogar como en la iglesia gloriosa, solo deben de existir 4 columnas. Pero el diablo pone una quinta columna que comprende las personas desleales, infieles y traicioneras, las de doble cara, las de discurso doble y las personas descontentas. Cuidado. Entonces cuando vemos nosotros las personas descontentas, desleales, doble cara, ay sí, si tú eres una persona que busca las cosas de Dios, seguramente esa persona viene, ay sí, qué bonito, yo también creo en Dios y eso, pero de verdad, ¿comparten contigo la fe que tú procesas? ¿De verdad caminan en la fe que tú crees? ¿De verdad caminan en la obediencia? ¿O solamente tienen la apariencia, como dice, doble cara, las de discurso doble? Porque dicen una cosa, pero después andan hablando de otra cosa con otra persona de tu misma familia, poniendo en contra a la misma familia, por la fe, por las creencias y por todas las cosas. Nosotros tenemos que ver como iglesia gloriosa, también como hogares, que estar, como dijo en Efesios, ¿no? Estar bien apercibidos, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como un león, como león rugiente, anda alrededor de tu hogar, alrededor de nuestra congregación, de la iglesia gloriosa de Jesucristo. El valor de la lealtad nos ayuda a tomar buenas decisiones acerca de este tipo de personas que llegaron a desequilibrar la unidad y la armonía.
Jehová Dios nos da este consejo en las Sagradas Escrituras acerca de qué hacer. Aparte de advertirnos, hermanos, también nos da el consejos que debemos de hacer. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 10. Y dice así: echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Cuando yo leí esta palabra, porque muchas veces yo me pregunté, ¿qué hacer? Yo leía la palabra que dice, es que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos, pero sé que hay personas que hacen daño a los hogares, sé que hay personas que hacen daño en las congregaciones. Y yo le preguntaba a Dios, dentro de este taller, le preguntaba porque cuando yo lo escribí, el Dios Todopoderoso me contesta, me dice, echa fuera al escarnecedor, échala fuera y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Entonces es un consejo de Dios, un consejo que si lo tomo como pastor, puedo yo darlo a una persona que está viviendo contiendas, pleitos, afrentas, cuando había unidad y paz. Ahora yo puedo dar un consejo a la luz de la Escritura, decir, pues échalo afuera o échala afuera, porque Dios es el consejo, no mío, es de Dios. ¿Para qué? Para que cese toda contienda y todo pleito y toda afrenta. Y es el consejo de Dios. Según la autoridad de las Sagradas Escrituras, Jehová Dios nos dice que muchas veces tenemos que tomar determinaciones tajantes con mucha determinación. Y muchas veces, ¿qué queremos hacer? Pues en cada hogar hay un varón y ese varón tiene que tomar decisiones. Toma tu decisión, varón. Por algo Dios puso un cayado de autoridad en tu mano para que tú veles por los tuyos. Muchas veces no les va a agradar tus decisiones, pero tú tienes la responsabilidad delante de Dios a obedecer a Dios. Si tú no obedeces, entonces vivirás las consecuencias. Por supuesto que no es nada fácil deshacerse de alguien que es amigo por mucho tiempo y que nos ha ayudado. No es fácil, es verdad, pero vale más obedecer a Dios que a los hombres, hermanos. El que queda bien con el hombre va a quedar mal con Dios, pero el que queda bien con Dios va a quedar mal con el hombre. Así es que, de verdad, seamos muy cuidadosos. Y escrito está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Escrito está en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando recibimos ese tipo de consejos, porque escrito está, el creyente no puede estar con los incrédulos. Entonces muchas veces nosotros pensamos, decimos esto, es que con el tiempo se va a convertir, con el tiempo. Hermanos, la palabra de Dios escrito está. Dice como pregunta, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, introduce a alguien con idolatría, introduce a alguien con una creencia diferente a la tuya. Ahí está, la quinta columna, y no lo quieres ver. La quinta columna es muy clara. ¿Qué haría yo con una quinta columna? A ver, si fuera mujer, le dijera, ¿sabes qué? Mi hijo tiene esta creencia, yo soy la persona que tengo la autoridad en este techo. Si tú vienes a mi casa, tendrás que aceptar que nosotros entres tú a un discipulado para poder entrar en mi casa. Si no entras en un discipulado, con la pena como autoridad de mi familia, yo te niego la entrada a mi hogar. Y si es hombre, lo mismo. Tendrás que acatar
las normas que este hogar se rige, porque yo no me rijo a lo que yo quiero, me rijo a lo que Dios me manda. Y Dios me manda de que en este hogar es un hogar de Dios que me presta a mí para vivir yo y mi familia. Y todo aquel que entre a mi círculo de familia, tendremos que servir a Dios. Y entonces nosotros establecer los límites y las reglas de Dios en mi hogar, para empezar. Y si no establezco estas reglas, porque yo le digo a Dios, y no voy a ser como Isaías dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No seas hipócrita, papá y mamá. No seas desleal con Dios. Sé leal con Dios. Si tú amas a Dios, establece las normas de Dios en tu hogar. Establece las reglas de Dios en tu hogar. Y no permitas de que nadie venga a tu hogar con una creencia. Porque ¿qué creyente puede tener con el incrédulo? Y si ese incrédulo quiere venir a tu hogar, tendrá que acatar las normas de Dios. No las tuyas, las de Dios. Porque es un hogar que Dios te prestó a ti. No es ni tuyo, es de Dios. Y por lo tanto, esas normas deben de establecerse en el hogar de Dios, porque si Dios es el dueño de tu vida, de tu casa, de todo lo que tú tienes, entonces ajústate y sé leal a las normas de Dios. Entonces nosotros tenemos, si tú quieres permanecer en mi hogar, tendrás que venir a la sana doctrina de Cristo. Punto, se acabó. Si no, no tienes entrada en mi hogar. Eso es así, las reglas de Dios. Entonces, si no es así, nosotros no podemos admitir la quinta columna con tus ojos abiertos y que sea destruido tu hogar. En tus propias manos te van a robar, en tus propios ojos te van a destruir, en tu propia presencia de Dios tú vas a ser destruido, vas a hacer todo lo que Dios te está dando, el diablo te lo está quitando porque las puertas se abrieron desde adentro, abrieron los portones par en par y tú te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Porque desde adentro el diablo, los estrategas que son todos aquellos gobernadores, principados, están adentro, no están afuera, están adentro de tu hogar y han abierto las puertas de tu hogar y es por eso que hoy no te va bien, hoy por eso es que no te va a ir bien y no te va a ir mejor hasta que no establezcas el reino de Dios con determinación. Determínate, porque eso le va a agradar a Dios y las cosas cambiarán. Si no te determinas, esto no va a cambiar, porque las puertas están abiertas. Es que yo oro, es que yo... Sí, déjate de cosas. La realidad, te estoy diciendo cómo trabaja los desleales. ¿Quiénes son los desleales? Aquellos que no caminan en la sana doctrina de Cristo. Dice la palabra de Dios, a ellos ni siquiera deberías haberles dicho bienvenidos. Sin embargo, les dijiste no nomás bienvenido, siéntate a mi mesa. Siéntate en mi sala. Duerme en mi cama. Haz lo que tú quieras si te plazca. Es la quinta columna que ha venido a destruirte y no lo has visto. Esa quinta columna, hoy a través de este valor de la lealtad, Dios quiere que te pares en lealtad y de una vez por todas tomes el cayado de autoridad que Dios te dio, varón, y rijas la ley de Dios en tu hogar. No seas cobarde, pon la ley de Dios. No es tu ley, es la ley de Dios. Establece esa ley de Dios. Y para aquellos que tienen todavía jóvenes, cuando vengan a tu hogar, varón, entonces establece esta ley de Dios. O hacen eso o no les abran la puerta. Así de fácil. Es la ley de Dios. No les abran la puerta. Si viene un varón para Vane y si no se establece en las reglas de Dios, no le abras la puerta, Víctor. No le abras la puerta. Es la ley de Dios. Tú tienes la autoridad y Dios te va a respaldar. Igual viceversa, ¿no? Nosotros tenemos que ser leales a Dios. Él es fiel. ¿Y por qué nos puede ir mal? Porque no somos leales a Dios. Y la fidelidad de Dios, pues no puede corresponder porque no somos leales a Él. Tenemos que ser leales porque son leyes de Dios. Y esa lealtad es para Él. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser leales a Dios. Dice en 2 de Juan, capítulo 1. Si me permite aquí, pastoriza la palabra de Dios. Dice de lo que leyó nuestra hermana Vane. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y muchas veces nosotros, el mismo pueblo de Dios que nos llamamos, andamos tocando lo inmundo. Andamos tocando esos ídolos de los que el cual Dios los estableció y nos dice que no los toquemos. Que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todo aquello que idolatramos más que a Dios es un ídolo. Así es. Y a veces el ser humano idolatra más al esposo, a la esposa, el carro, al hijo, al vecino, lo que tiene. Lo está idolatrando más que a Dios, y eso va en contra de Dios. Y Dios nos dice que nos apartemos de ello. Dice, y nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y muchas veces no nos recibe Dios porque estamos viviendo tocando lo inmundo, lo que Dios estableció inmundo. Todo lo que va en contra de Dios es inmundo. Así es. Aunque nos duela. Y como ahorita compartías, siervo de Dios, de que desde un principio o abres bien la puerta con las reglas establecidas, con la ley de Dios, o no las abras, porque entonces tú le estás diciendo bienvenido a eso inmundo, a eso que no quiere aceptar a tu Dios. Rechazan a tu Dios y aún le dices bienvenido a tu casa. Así. Cuando están rechazando a tu Dios y porque están entrando con sus idolatrías. Es muy claro, porque qué bien el que entra con su idolatría y tú eres el que lo aceptas, en lugar de ser al revés. A ver, ¿quién llegó a tu casa? ¿Tú fuiste a su casa o él llegó a tu casa? Entonces, ¿quién debe de ceder? ¿Quién? Pues el que llega a mi casa, yo tengo mis normas y mis leyes de Dios. Entonces, la persona que va a entrar a mi casa no va a venir con su six-pack de cerveza y a fumar como no. Aquí vive Dios y me permite a mí vivir con mi esposa y nadie va a atravesar la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos el consejo de Dios. Oigamos la palabra de Dios, miremos el consejo de Dios en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 11. Amén. Y dice así, en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Sí. Claro, a la persona vas a decirle cómo estás, no vas a ser grosero, no. Pero lo que traen de idolatría, de inmundicia, a eso, dice Dios, no le digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa, con esa contaminación que trae la persona. La verdad, porque dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué vemos, hermanos? Los de casa cristianos, entre comillas, se están convirtiendo al que trae su idolatría, al que trae sus cosas que van en contra de tu Dios, que dices pregonar que crees en el Dios Todopoderoso. Y tú te estás convirtiendo a ellos, te estás haciendo al ambiente de ellos, te estás haciendo a todo a ellos. Cuidado, Dios nos está hablando a tiempo a su pueblo. Empezamos un nuevo año, hermanos, un nuevo año de oportunidad de parte de Dios. El año pasado ya pasó con todas sus fallas, sus errores, sus temores, sus cobardías, sus cosas de no ser leal a Dios. Hoy un nuevo inicio de año, hermanos, a esforzarnos, a darle toda autoridad a Dios, que nos ayude a ser valientes y esforzados, a poner por obra su palabra, a poner por obra esa autoridad que le ha dado Dios y más al varón de la familia. No le sueltes esa responsabilidad, no te deslindes de esa responsabilidad muy cómodamente, varón. No se la dio Dios a tu esposa. No la vas a poner un pie en el cuello, no. Párate con la autoridad como te ha estado exhortando el siervo.
es una autoridad que Dios le ha dado, un callado de autoridad para el mundo espiritual, contra el mundo espiritual, hermanos, para que vigiles por los tuyos, porque eres tú el que vas a dar cuenta en aquel día delante de Dios. Y no seas tan comodín como todo lo hace la esposa. No, párate, porque en el mundo espiritual el enemigo de nuestra alma sabe quién se para delante de él. El sacerdote de la familia, el que trae el callado de autoridad. El valor de la lealtad, hermanos, nos hace aferrarnos firmes a la verdad de las Sagradas Escrituras. Nos une a Jesucristo y por él también el Espíritu Santo, porque ellos son uno con el Padre. El ejemplo de esto de que no es fácil establecer la lealtad con Dios lo vamos a ver en la vida de Abraham. Por ejemplo, ¿ustedes creen que fue muy fácil para él cuando él fue como un padre en Lot, que en determinado momento, porque hubo conflictos, él tuvo que decirle, vamos a separarnos? Y se separó. ¿Ustedes creen que fue muy fácil para Abraham separarse de su hijo Ismael? No le fue fácil, pero él tenía que ser leal a Dios para poder establecer la paz en su hogar. Porque hubo el hijo de la esclava que se llamó Ismael, pero su esposa ahora tenía a su hijo Isaac y había conflictos. Y el hombre tuvo que tomar determinaciones de decirle a Ismael y a su madre que se fueran, porque él quería la lealtad de Dios que le había prometido paz en su hogar. ¿Ustedes creen que nosotros no podemos hacer eso? La palabra está en los ejemplos, dijimos cuando leímos y empezamos este taller. El ejemplo está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué debes de hacer? El ejemplo de Abraham, ¿qué es lo que debes de hacer? Y dice en Proverbio, sácalo. Y sácalo, y es lo que hizo Abraham, sacó para que se acabara la contienda y se acabara el conflicto. Entonces nosotros vemos, toda persona desleal engendra conflicto, engendra odio y engendra murmuración. Siempre cuando una persona es desleal va a haber conflictos, odio y murmuración. Por eso nosotros tenemos que poner y establecer, a ti te hablo, varón, de verdad te hablo con todo mi corazón. Es tu responsabilidad. Es que no lo sabía. Y es que ahora a esta altura del episodio de la vida, ¿qué puedo hacer? Establece lo que Dios te manda hacer. Y establece, no tu ley, la ley de Dios. Así debe de ser. Toma el callado de autoridad, o si no, déjalo. Déjalo. Pero no estés jugando a la iglesita. Porque Dios está viendo tu deslealtad hacia Él. Y entonces quiere las promesas, pues entonces sé leal. Él es fiel y está dispuesto a corresponderte. Y yo estoy seguro que Él ya te lo ha demostrado, pero tú le has demostrado pura deslealtad hacia Él. Por esa razón yo te digo, retoma como el hijo pródigo y vuelve al camino de la lealtad con Dios. Tú comenzaste a ser leal, pero llegó el momento donde las circunstancias te sacaron el camino de la deslealtad con Dios, y es por eso que estás viendo lo que está pasando en este tiempo. Estos sentimientos desleales son como humo que llena una casa entera. De verdad que si el corazón de alguien no está con el pastor de la congregación, mejor para tal persona es que se vaya de tal congregación y se busque otra congregación. Dice en el libro de Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De verdad que es en serio. Si alguien no está conmigo, mejor es que se vaya. Si alguien no está contigo en tu fe y tus límites, es mejor que se vaya. Así, los que nos amamos mutuamente y confiamos entre sí, podemos estar juntos y continuar el trabajo. Con este valor de la lealtad, hermanos, todo va a armonizar y todo estará bien en tu hogar y en la iglesia gloriosa de Jesucristo. El consejo de nuestro Padre Celestial es que hay que librarse de los que fingen. Pero hay muchas personas falsas alrededor nuestro, alrededor de tu familia, alrededor. Siempre va a haber personas falsas que fingen amarte y apoyarte, pero en su corazón te desprecian. Vamos a Proverbios 23, 1 al 7.
Dice en el versículo 1, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Versículo 3, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Versículo 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Versículo 5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Versículo 6, no comas pan con el avaro ni codicies sus manjares. Versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es como Dios dice en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 13. Escrito está, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Adorar a Dios es acercarse a Él. Si el corazón está lleno de su amor y su temor, de su abundancia hablará la boca. Pero hay muchos cuya vida es solo de los labios hacia afuera. Punto número 3. El valor de la lealtad es para llenar a la iglesia con el amor de Dios. El ministerio debe operar con el poder del amor, la unidad y el trabajo en equipo. Como escrito está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. También dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Escrito está, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para ministrar las Sagradas Escrituras como servidores efectivos necesitamos mostrar el amor del cual el Señor Jesucristo habló. La gente se siente atraída por el amor, ¿sí o no, hermanos? Cuando ven servidores que tienen este valor de la lealtad y hace que estén unidos por el amor genuino, se acercan confiados. Nunca debemos olvidar que los miembros de la iglesia no son ciegos, ni tampoco sordos. Los miembros pueden ver, sentir cuando hay amor y hay unión y cuando hay desunión Y discordia. Algo que todos debemos de saber, que las ovejas solo deben de beber aguas de reposo. Si el agua es turbia y agitada, las ovejas se alejarán. Como puedes ver, no están seguras de que no haya un cocodrilo en el agua. En este libro nos dice en Salmos 23, versículo 1 y 2. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre que hay traición, desconfianza en los miembros de la iglesia gloriosa de Jesucristo, se asustan, se vuelven cautelosos y los que son muy débiles se alejan. Así es. Aunque cada quien le dará cuentas a Dios, nadie debe de alejarse ni de Jesucristo, ni de la iglesia gloriosa de Jesucristo por un traidor que es desleal. Si los miembros ven al servidor principal, que es el pastor principal, los ama y se esfuerza para que estén bien, nunca debemos dejar a su pastor, ni mucho menos apoyar a los que traicionan al pastor. El valor de la lealtad, el punto número 4, vamos a ver, el valor de la lealtad es para tener un equipo ministerial exitoso. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, escrito está: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Un solo hombre no puede hacer mucho. Un pastor solo no puede estar en un lugar y otro a la vez. Únicamente puede ministrar hasta que sus fuerzas, que son muy limitadas y porque se agota. Por esta razón, cualquier pastor, ministro o ministerio, si quiere extender su ministerio y el reino de Dios en la tierra y dar mucho fruto, tiene que aprender a trabajar
con muchas personas. Claro está que se refiere a trabajar solo con el equipo de personas con este valor de la lealtad, que son personas desleales y disgustadas y desunidas e insatisfechas, las que debemos evitar nosotros para no trabajar con ellas. Busquemos con este valor de la lealtad. Si tú vas a trabajar con alguien, busca personas leales a Dios para que puedan ser leales contigo. Pero si tú buscas personas nomás porque conocen mucho, porque te la recomendaron, porque ella te dijo, esa persona, de que tuvo tal y tal cargo en alguna parte y te vislumbró. Y eso de verdad no demuestra el valor de la lealtad. El valor de la lealtad se demuestra, dice Jesús, por sus frutos los conocerá. Y no puedes ver los frutos en la primera entrevista. Así es. Y una de las cosas que nuestro pastor Víctor hace mucho hincapié en el equipo aquí que lo formamos, hermanos, este equipo que nos apoya, y el pastor y su servidora, hace mucho hincapié el pastor Víctor de que haya una buena comunicación entre nosotros, que seamos honestos, que nos hablemos verdad, hermanos, que no andemos fingiendo, que si no puede un elemento apoyar un servicio, que lo hable directamente como va, sin mentiras, sin engaño. ¿Por qué? Porque no queremos, hermano, que este ministerio caiga, porque el equipo está desunido y es desleal. Y cada vez nos exhorta el pastor cuando necesitamos ser exhortados. Nos los dice en nuestra cara, nos ha exhortado, hermanos. Y qué bueno, porque la responsabilidad del siervo es cuidar esta mina que Dios le ha puesto en su mano. Cuidarla, velar por ella. No, el equipo no va a dar las cuentas a Dios. El equipo venimos a formar parte, ayuda idónea como equipo al llamado que tiene el pastor Víctor. Hasta ahí no más, pero el responsable delante de Dios es el pastor Víctor, de esta mina que Dios puso en sus manos. Y así que en este equipo nadie es mayor. Y el que se ha querido ser mayor o algo insinuar, rapidito Dios nos reprende. Y qué bueno que nos hable fuerte Dios a través del siervo. De hecho, no es posible tener un equipo efectivo con esta clase de personas. La mayoría de los pastores han logrado lo que han logrado por el buen equipo, que le es leal, fiel y sincero, de lo que les estaba comentando, hermanos, que con buena gana y amor le trabajan a Dios, respaldando al ungido de Dios que Dios ha puesto. Todas las actividades saldrán bien porque trabajamos en equipo. Cada sociedad debe de hacer campañas, pro templo debe de hacer campañas, pero siempre en equipo, nunca solos, siempre en equipo. Nosotros, por ejemplo, hay muchas personas que oran solos, trabajan solos, están evangelizando solos. Dios no formó a personas solas. Tenemos que formar parte de un equipo. Entonces, muchas veces las personas quieren ser llaneros solitarios. Es que no me agrada esto, no me agrada el otro, por eso yo decidí estar sola o solo. Y no puedes hacer eso. De eso Dios no lo va a respaldar. Eso es desleal. ¿Desleal a qué? Porque Dios ha establecido 5 ministerios. Y tienes que unirte a un ministerio. Y qué hermoso, ¿verdad, pastor? De que vino la pandemia desde marzo y cómo Dios proveyó a esta familia. Pero también la sentaste y hablaste claro con la palabra a cada uno de ellos. Amén. Y gloria a Dios, y los bendecimos a esta familia y los amamos, pero toda la gloria se la damos a Dios. Amén. 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 De ahora en adelante las campañas se harán hasta que nuestro Padre Celestial nos los indique. Por lo pronto, el domingo, miércoles, viernes y todos los días con devocional tendremos enseñanzas de la palabra. Te invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 41, versículos 6 y 7, y escrito está. Versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo,
Buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Amén. Dichosos los siervos del Señor, a los que ha llamado a ser sus amigos y a caminar con Él en la fe, obediencia santa. Porque fíjense, hermano, yo desde este punto, yo te hago un llamado a todos aquellos que andan como ovejas sin pastor. Yo te digo, únete a la iglesia gloriosa de Jesucristo, a quien Dios me ha llamado a dirigir, no para ser mayor que tú, sino para dirigir tu vida espiritual y ser la cobertura que tú necesitas. Necesitas tener una cobertura. Y si tú quieres venir a esta cobertura, te invito con todo mi corazón. No importa que estés tú y tu esposa, no importa que tú seas solo o sola, no importa, donde quiera que estés, ahí en ese lugar, te invitamos a congregarnos los domingos, los miércoles, los viernes y todos los días a través de un devocional para que tú pertenezcas a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Y como pastor de esta congregación, te invito a que te unas a nosotros y donde quiera que tú te encuentres, en el pueblo, en la ciudad, en el estado, que tú te encuentres, desde ahí comience a brillar la sana doctrina de Cristo. Amén. Punto número 5. El valor de la lealtad es para tener una iglesia gloriosa. Vayamos al libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 8, hermana Bami. Y escrito está en el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Versículo 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Versículo 8, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas. El valor de la lealtad nos moverá a la obra evangélica para hacer luz del mundo, empezando con nuestro país, empezando del lugar. Por eso yo te hago esta invitación y nuevamente, perdóname que sea repetitivo, pero es que Dios me ha llamado a llamarte y no estés más ahí de llanera solitaria ni llanero solitario como oveja sin pastor. Ven a la libertad en Cristo Jesús para que tú experimentes lo que es ser libre en la sana doctrina de Cristo y comiencen a ser derramadas las bendiciones sobre tu vida y que Dios te use grandemente en el lugar donde tú estás. Y la única razón después de Dios que la iglesia gloriosa de Jesucristo se haya sostenido se debe a que la fidelidad promueve este valor de la lealtad hacia Dios y a los hermanos. Hay muchas iglesias locales que por la deslealtad de sus miembros se desunen y se dividen en pequeños fragmentos. Vamos a Mateo 12:25. Escrito está, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Las ovejas que apoyan a alguien que está haciendo una división no saben que están apoyando a un apóstata y que tal división no tiene respaldo de Dios. Las demás ovejas deben saber que es pecado apoyar a alguien que se va de una iglesia con malicia, hablando mal del pastor principal, etc. ¿Cómo puede ser de Dios una división a bases de chismes, murmuraciones, insatisfacciones, etcétera? De modo que para que nuestra iglesia gloriosa de Jesucristo crezca, tiene que haber este valor de la lealtad hacia Dios, hacia los hermanos, leal fidelidad a Jesús, que siempre fue hasta el final el buen siervo fiel. Un fiel a Dios y a su pastor nunca habla mal ni del pastor, ni de la esposa del pastor, ni nada malo de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Oremos, hermano, oremos para que todos los errores cometidos se corrijan. Vamos a Eclesiastés 10:20. Dice así, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz
y las que tienen alas harán saber la palabra. Punto número 6. El valor de la lealtad es para tener un ministerio de la sana doctrina de Cristo y que sea duradero. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Escrito está en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una persona sola tiene unos cuantos años de ministerio práctico y efectivo. El Señor Jesucristo solo ministró durante 3 años y medio. Sin embargo, extendió su ministerio e influencia a través de un equipo leal y efectivo cimentado en este valor de la lealtad. Podemos ver de que después que Jesucristo fue ascendido, siguieron los apóstoles por ese equipo leal a él y siguieron ahora la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina que Jesús les había dado a ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un equipo donde la lealtad a Dios prosiga la sana doctrina de Cristo. Observa que el ministerio del Señor Jesucristo se ha expandido en el mundo entero y se ha esparcido por más de 2000 años. El ministerio de un siervo de Dios puede perdurar por siempre a través de sus sucesores leales. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Como cristiano verdadero, cuando hablamos de cristianos verdaderos, entonces nosotros hablamos de que realmente Jesucristo vino a tu corazón a reflejar esa luz en tu vida. Si nosotros somos cristianos porque nos congregamos, porque tenemos años, porque nos sabemos toda la escritura, eso no te hace cristiano. No te hace cristiano el que tú naciste en una cuna cristiana. No te hace cristiano el que tu papá, tu mamá hayan sido pastores. No te hace cristiano que tus abuelos, tus papás, que vengas de una descendencia de cristiano. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que Jesucristo está reflejando luz desde dentro hacia afuera. ¿Cuál es esa luz? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el reflejo de la luz de adentro hacia afuera. Si no tenemos ese reflejo, no eres cristiano. El cristiano verdadero es y que tenemos que reflejar por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? Las características del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que tener ese reflejo, porque Dios es luz. Y si entró la luz, tú tienes que reflejar el fruto del Espíritu. Pastor, ahorita que expresas que no hace cristiano una persona si nació, como se oye muy de seguido, vengo de una cuna cristiana, nací en una cuna cristiana. Y eso no lo hace cristiano a esa persona. Siempre me viene a la mente ese ejemplo. O sea, que si naciste arriba de un avión, ¿eres avión? No. Siempre me viene a la mente ese ejemplo. Donde hayas nacido en un establo, eres Vaca. o arriba de un carro, eres carro. No, que se caiga esa mentira, hermanos. Es que yo nací en cuna cristiana. Es mentira. Tú verdaderamente tiene que nacer Jesucristo en tu corazón, porque la salvación es individual. Y si verdaderamente está el que decimos que está en nuestro corazón Jesucristo, debe de haber luz en nosotros y reflejar esa luz hacia los demás, porque escrito está: por sus frutos los conoceréis. No nos escudamos de que porque mi papá y mi mamá son cristianos. No, es personal. La salvación es personal. Punto número 7. El valor de la lealtad es con el objetivo de cosechar nuestra recompensa total. Son las personas con este valor de la lealtad que son leales y fieles a la sana doctrina de Cristo, quienes se benefician de las bendiciones del éxito. Todos nosotros esperamos un día oír aquellas palabras famosas:
Vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Y dice así: su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aquellas personas que no te abandonan en los momentos difíciles son diferentes de aquellas que se unen cuando todo está funcionando bien. Nos despedimos de este taller reflexionando, hermanos, en este libro de Mateo, capítulo 24, versículo 26. Y dice así: así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El siervo perezoso está sentenciado a ser privado de su talento. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21 y 22. Dice el versículo 21: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22: llegando también él, que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Los que piensan que es imposible complacer a Jehová Dios y es en vano servirle, nada harán para el propósito de la sana doctrina de Cristo. Se quejan de que Él exige de ellos más de lo que son capaces y que los castiga por lo que no pueden evitar. Cualquiera sea lo que pretendan, el hecho es que no les gusta el carácter ni la obra del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, todo el que piensa y tiene esa idea de que es imposible complacer a Dios y que es en vano servirle, están equivocados y están pecando, porque vale la pena servirle, vale la pena continuar en ese camino estrecho, angosto, como se nos ponga, con dificultades. Sí vale la pena. Sin Cristo valían la pena cosas que se iban a acabar, hermanos, y que nos trajeron desilusiones, momentos de que no fueron leales nuestras amistades, quienes nos rodeaban. Pero el que es fiel, hermano, el que sí es leal, Él va contigo. Él promete que no te va a dejar ni te va a desamparar si le das la oportunidad de que Él te esfuerce. Vale la pena seguir en este camino, hermanos. Vale la pena ser leales, porque Él nos tiene una recompensa. Y en esta noche vimos el valor de la lealtad, que significa responsabilidad, trabajar con honor, honrar a Jehová Dios, serle fiel hasta la muerte y a nuestro Señor Jesucristo. Equipo que nos apoyas, sé fiel a Dios. No le estás apoyando nomás al pastor. Al apoyar el ministerio del pastor Víctor, le estás siendo fiel a Dios. Y Él tiene una recompensa para los leales. Así es que damos gracias a Dios en esta noche. Un valor más en el libro de valores en la familia de Dios. Porque muchas veces hacen mucho énfasis en los valores que te ofrece el mundo, pero sin ningún respaldo de la palabra de Dios. Se desvanecen sus valores. Pero el valor de Dios permanece, hermanos, y vale la pena adquirirlos, vale la pena obedecerlos, porque la palabra, al vivirla, hermanos, nos lleva a la lealtad hacia Dios. Les amamos, les bendecimos. Sí nos damos cuenta que un valor muy importante es la lealtad. Y si Dios te habló en esta noche, el Espíritu Santo te está redarguyendo, que el Espíritu Santo te convenza que si no eres leal, lo seas a partir de este día. ¿Y fue fuerte este valor? Sí, pero vale más que Dios nos exhorte a tiempo y no vayamos a ser de los que crujamos esos dientes, sino que obedezcamos, hermanos, y corrijamos nuestro caminar, agradándole a Dios, y que tengamos mucho cuidado, hermano, porque el enemigo
anda como un león rugiente a ver a quién devorar. Ese ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. Tenemos que resistir firmes, hermanos. Ser firmes en la fe es como vamos a resistir a nuestro enemigo. Ese enemigo que tal vez ya se filtró ahí, entró al hogar, a la familia de Dios, o todavía no ha entrado. Dios habló a tiempo a su pueblo. Los bendecimos en esta noche, los amamos, hermanos, y hemos compartido la palabra fuerte, sí, pero es la palabra que salió de la boca de Dios. Son ejemplos que nos dejó escritos Dios, que son los que traen edificación, exhortación y también nos consuelan, hermano. Y a través del Espíritu Santo nos consuela. Pastor. Dice la palabra de Dios que porque yo, Jehová, no cambio. Él es fiel, Él no cambia. Lo que Él pide que seamos leales. Y muchas veces nosotros somos desleales a Dios en muchas cosas, hasta en las finanzas, y queremos que Dios nos siga bendiciendo. Dios es fiel, solo pide que tú seas leal. También dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Esa es la fidelidad de Dios. No temas, Dios está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero ¿dónde está tu lealtad para poder proclamar esta bendición de Dios? De decir, Él es mi Dios, Él está conmigo. Porque sigue diciendo, dice, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿cómo yo puedo proclamar esta palabra tan poderosa si yo soy desleal? Yo proclamo esta palabra cuando yo soy leal a Dios. Y si soy leal a Dios, Él es fiel. Él es fiel. Y vamos a orar. Y aquellos que están todavía en la deslealtad con Dios, solo Dios quiere que endereces tus pasos y camines lealmente en el camino que tú dices caminar. Y nos dice Dios, ¿verdad? Que si en lo poco somos fieles, o sea, leales, en lo mucho Él nos va a poner. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, como ministro de la palabra, yo quiero bendecir a tu pueblo. Lo bendigo en el nombre que tú nos has dado, el nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, hermano, hermana. Bendigo a tu familia, bendigo todo lo que tú estás haciendo. Y que Jehová Dios te redarguya a través del Espíritu Santo y te convenza en las áreas que necesitas ser convencido. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Los amamos, hermanos. Los esperamos que se congreguen el día viernes, que Dios nos hablará nuevamente a través de su palabra.